Dios les bendiga, es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 7. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo les invito a que juntos oremos a nuestro Padre Celestial pidiendo su dirección y su bendición sobre cada uno de nosotros. Padre Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por tu presencia, Señor amado. Gracias porque estás aquí, también estás presente, Señor amado, en cada hogar, en cada lugar donde se está escuchando tu gloriosa palabra, Señor amado. Te pedimos nos hables al corazón. Glorioso Espíritu Santo, ilumínanos tu palabra para entenderla. Señor, ayúdanos a practicarla. Danos la gracia, la unción, la sabiduría del cielo para la gloria de tu nombre. Atamos a toda oposición de las tinieblas y los echamos fuera ahora mismo, fuera de los hogares. Rompemos las cadenas, rompemos las ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que uses mi vida, Padre, y la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Era el año 67 al 68 después de Cristo aproximadamente. En esos días el emperador que estaba gobernando Roma era Nerón, un hombre depravado. Y en aquellos días un anciano predicador estaba a punto de ser martirizado. Su nombre era Pablo. Muchos ciertamente anhelaban su muerte, pero el cielo estaba listo para recibirlo. El lugar para el martirio estaba ya determinado, cerca de Roma, en la plaza llamada Piazza Trefontane. Un poco al oeste, por cierto, de la vía Ostia, cerca de 3 kilómetros del lugar donde después fue enterrado su cuerpo. Los verdugos llevaron al apóstol Pablo al lugar donde iba a ser decapitado. El apóstol Pablo, se dice, volteó hacia el oriente, elevó sus manos al cielo y llorando de emoción oró en su propio idioma, porque él de hecho hablaba varios idiomas. Oró en su propio idioma y dio gracias a Dios durante un largo rato. Luego, dijeron algunos testigos, se despidió de los cristianos que estaban presentes. Enseguida el apóstol Pablo se arrodilló con ambas rodillas en el suelo y se vendó los ojos con el velo que Plantila le había obsequiado anteriormente. Enseguida, entonces, ante la muerte física, Dionisio aseguró que Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, antes de ser degollado, exclamó: «Oh Señor mío Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu». Pablo, después de ello, colocó su cuello en el tajo. El tajo es el pedazo de madera donde se colocaba la cabeza de aquellos que iban a ser decapitados. El apóstol Pablo estaba a punto de ser decapitado, a punto de ser martirizado, de morir por la razón de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo colocó su cuello sobre el tajo e inmediatamente en esa postura fue decapitado. Se dice que al mismo instante en que su cabeza salía despedida del tronco, su boca con voz enteramente clara pronunció esta invocación tantas veces repetida dulcemente por él a lo largo de su vida. Pronunció el nombre de Jesucristo: ¡Jesucristo! En cuanto el hacha cayó sobre el cuello del mártir, comenzó a fluir sangre y a impregnarse el ambiente, dijeron algunos, de un olor muy agradable que emanaba del cuerpo del mártir. Y mientras tanto, en el aire brilló una luz muy intensa. Esta es la historia de la culminación del ministerio del apóstol Pablo. La voz del apóstol Pablo ya no se escucharía, pero sí la voz de su hijo en la fe.
llamado Timoteo. Y por supuesto, muchas personas que recibieron el evangelio por labios del apóstol Pablo, y por supuesto por el ministerio fructífero del apóstol Pablo. Antes de su partida, el apóstol Pablo entonces se aseguró, dirigido por el Espíritu Santo, de escribir esta última epístola a Timoteo, su hijo en la fe. Le hablaba del fuego del don de Dios que no debía extinguirse, que no debía apagarse. Timoteo debía también ejercer su ministerio con valentía. En esta epístola el apóstol Pablo entonces da consejos, los últimos consejos a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, escrita en el 67 después de Cristo. Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio, como decía, ya a punto de ser martirizado. En el año 64 después de Cristo, Nerón, el emperador romano, quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Ahí se inició una persecución en la ciudad de Roma. La muerte de Pablo, según el cronicón de Eusebio, sucedió en el año 67 o 68 después de Cristo. Segunda a Timoteo, y el apóstol Pablo empieza aquí dando algunos consejos, como decía, a Timoteo. En el versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. También le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué característica hay entonces de un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Sin duda, el apóstol Pablo aquí nos habla de varias características. Vamos a ver una de ellas. Y la primera característica es que debemos estar dispuestos a sufrir por el evangelio. Debemos participar de las aflicciones según el poder de Dios. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Se necesita el poder del Espíritu Santo para ser victoriosos a través de las tribulaciones. Timoteo debía ser valiente y no cobarde. Cobardía, según el diccionario, se define como el terror que desborda al miedoso ante dificultades extremas. Segunda de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder. La cobardía no son para los cristianos. En la vida cristiana existen ataques de las tinieblas. En el momento que Dios nos salvó, nos apartó para sí, nos santificó, aleluya, por el poder de su sangre, por el poder de su resurrección, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Estamos caminando en novedad de vida. Nuestros pecados han sido perdonados. Somos nuevas criaturas, como dice segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos estamos en victoria, aleluya. Pero sin embargo se levanta Satanás. Satanás se levanta contra la iglesia. Se levanta con el propósito de amedrentar a la iglesia, que la iglesia no avance, que la iglesia suelte sus armas, que la iglesia sea intimidada, que la iglesia sea arrinconada, que los cristianos se escondan, que los cristianos hablan de la misma calamidad que habla el mundo, que los cristianos estén temerosos, escondidos, y el evangelio no se predique por doquier. Es la obra del reino de las tinieblas. Por eso dice la bendita palabra del Dios eterno, aleluya, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Satanás quiere prevalecer en contra del cristiano. Quiere hacer que los cristianos vuelvan atrás, que retrocedan o inclusive que no avancen, por supuesto. Él no quiere que el evangelio siga siendo predicado. Si algo le pusiera a él contento de alguna forma, valga la expresión, sería que las iglesias cerraran, que los puntos de predicación cerraran, que los pastores se vayan del ministerio, los evangelistas se vayan del ministerio, los profetas se vayan del ministerio, que la iglesia deje de seguir a Cristo, que la iglesia deje de amar esta gloriosa palabra del Señor, que los cristianos cierren su Biblia, empolven su Biblia, guarden su Biblia y jamás lean su Biblia, que los cristianos dejen de orar, que los cristianos dejen de adorar a nuestro Padre Celestial, que los cristianos dejen de sintonizar o poner ahí la adoración al Señor, los cánticos de adoración, para que esté constantemente adorando a Dios, y están ahí acechando el reino espiritual de las tinieblas, para que los cristianos dejemos entonces de estar buscando la presencia del Dios eterno. Pero dice la palabra del Dios que en Cristo somos más que vencedores.
vencedores, aleluya. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna pandemia, ni ninguna pandemia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes en todas estas cosas, aleluya, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le escribió: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, aleluya. O sea que nuestro Dios no da la cobardía. Dice la escritura en el Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, aleluya. El apóstol Pablo también lo enseña en sus epístolas. La cobardía, el temor a lo que es desconocido, la cobardía paraliza. La cobardía no permite que los cristianos tengan fe. La cobardía no permite la fe porque empieza a razonar y verse a sí mismo. Y el cristiano se ve a sí mismo y se ve que no puede hacer nada, se ve que es impotente. Es necesario entonces que no pongamos la mirada en nosotros, sino, como dice la escritura, pongan la mirada, no pongan la mirada en la tierra, sino poner la mirada en el cielo, donde está Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Hebreos capítulo 12 dice la escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. No ponga la mirada en lo que está pasando, no ponga la mirada en sus circunstancias, no ponga la mirada en la cuenta bancaria, no ponga la mirada en su trabajo, no ponga la mirada en el gobierno, no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en su enfermedad, no pongas la mirada en tu angustia, no pongas la mirada en tu dolor. Pon la mirada en Jesucristo nuestro Señor, y Él está dispuesto a ayudarte, a socorrerte para la gloria de su nombre, aleluya. O sea que Cristo es poderoso. Y terminantemente el Espíritu Santo quiere que entendamos: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que nos ha hecho valientes. O sea que en Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. No somos cucarachas, no somos llaga podridas. Somos real sacerdocio, linaje escogido. Somos el pueblo del Señor. Somos reyes y sacerdotes para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, por causa de aquel Cordero que ha sido inmolado, por causa de Cristo Jesús, nuestro Señor, aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, aleluya. ¿Qué significa la palabra poder? Del griego dunamis, que significa capacidad para llevar a cabo cualquier cosa, aleluya. Es un poder, una capacidad no terrenal, es más que un talento humano. Es la operación del Espíritu Santo a través de sus hijos. Es la gracia del cielo. Es el poder que da el Espíritu Santo a todos aquellos que hemos creído en Él. En vez de la cobardía, nos da poder, nos da amor, nos da dominio propio. Es el Espíritu operando. Era como si Pablo le dijera a Timoteo: querido hijo Timoteo, combate esa tendencia tuya de tener temor. El Espíritu Santo que te ha sido dado a ti, a mí y a todo creyente, no es el espíritu de timidez, sino de poder, amor y de disciplina personal, aleluya. Es como si el apóstol Pablo le hubiera escrito: benefíciate de ese poder, Timoteo, sin límites, que nunca falla, y proclamarás la verdad de Dios, aleluya. O sea que la iglesia de Cristo estamos en victoria, no por el santuario que tengamos. Estamos en victoria no por las bancas o por las sillas que estemos sentados, si están muy nuevas o están muy usadas. Estamos en victoria no por causa de la pintura del templo, pintura exterior o pintura interior, o cómo están los pisos o cómo está la alfombra del templo. No estamos en victoria por causa de ello. La iglesia de Cristo estamos en victoria porque Cristo resucitó al tercer día, aleluya. Estamos en victoria porque Cristo, amados hermanos, ha sido victorioso y ha muerto por nuestros pecados, y su sangre nos ha limpiado. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Timoteo entonces debía predicar
con valentía, aleluya. Los ministros, la iglesia de Cristo, no debemos ser tímidos. No permitamos que Satanás nos quiera intimidar o nos intimide de ninguna manera. Es una de las armas de Satanás, querer intimidar al creyente. Aquellos que no se han bautizado en agua, tú no vas a poder seguir adelante. ¿Para qué te bautizas en agua? Hombre, de cualquier forma ya recibiste a Jesús. No necesitas comprometerte de esa manera, no necesitas testificar públicamente al bajar a las aguas del bautismo. No, no lo hagas. No vas a poder seguir adelante, no vas a poder dejar los vicios. La intimidación es el espíritu de intimidación que quiere penetrar en la vida de los creyentes, en la vida de las personas. No se diga en la vida de aquellos que están lejos del reino, aquellos que se han apartado de Cristo. Usted, amigo, amiga, que está escuchando este mensaje, a lo mejor usted está muy lejos de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Jesucristo te ama. Tú tienes dos alternativas: o el reino de Dios o el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, Satanás está en operación. Tiene un ejército con el propósito de estarte sometiendo, engañando y eventualmente llevándote a la eternidad con él. Una eternidad de perdición, una eternidad que eventualmente va a ser en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la primera alternativa que da Satanás. Aparentemente todo está bien, aparentemente tendrás las cosas que tú necesitas, o a lo mejor no, pero sin embargo es un engaño de las tinieblas para que estés seducido, para que estés esclavizado, para que entonces eventualmente no recibas a Cristo y entonces estés encadenado toda tu vida. Pero mira la alternativa del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Es Jesucristo el Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es Cristo Jesús el que salva. Aleluya. Hoy puedes venir a Cristo, hoy puedes recibir a Cristo. Hoy Cristo te quiere salvar, hoy Cristo te quiere romper las cadenas, hoy Cristo te quiere bendecir, hoy Cristo te quiere dar vida eterna y la paz que tu alma necesita. Aleluya. Pero Satanás, por su parte, quiere que la iglesia esté intimidada, que la iglesia no avance, que la iglesia deje de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que este tesoro tan grande que tenemos, la palabra bendita del Señor, la salvación de nuestra alma, que esto esté en labios enmudecidos, que la iglesia esté enmudecida, que la iglesia esté como causando lástimas. Ay, miren, pobrecita de mí, ¿cómo va a ser eso, mi hermano? Si alguien tiene la victoria, es la iglesia de Cristo, los cristianos, los redimidos, aquellos que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Y entonces Timoteo recibió esta enseñanza, esta orden, esta indicación de parte de su padre espiritual. Aleluya. Y en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. O sea que no es un poder terrenal, es un poder del cielo. Es un poder para trabajar para Cristo, pero también para vivir la vida cristiana. Aleluya. Y dice: porque Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Aleluya. Es el dominio propio. La carne quiere pecar, pero el dominio propio, la templanza del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hace que tengamos ese dominio propio para no pecar. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, en la dependencia del Espíritu Santo, en la comunión con nuestro Padre Celestial, recibimos ese poder entonces, esa templanza para no pecar. El chisme quiere aflorar a los labios, pero nosotros entendemos que tenemos que amar, que tenemos que someternos a la palabra y que tenemos que orar por la iglesia y por los hermanos, y que Dios no nos ha llamado a juzgar, nos ha llamado a amar a las personas. Aleluya. Dominio propio nos ha dado, dice la palabra de Dios, perdón, el versículo 7, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el amor fluyendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que está uniendo a la iglesia. A la iglesia no la unen ciertamente las instituciones, a la iglesia no la unen los hombres, no la unen los edificios. Aleluya. A la iglesia lo que nos une es el amor a Jesucristo y el amor los unos por los otros. Cuando la iglesia está manifestándose el amor los unos
por los otros, podemos interesarnos por los demás, podemos orar por los demás, podemos empatizarnos ante el dolor ajeno, podemos entender el esfuerzo de los demás para edificarnos en la fe. Podemos entender entonces que es el Espíritu Santo obrando a través del hermano, de la hermana que me manda un texto, que me manda un video, que me manda una llamadita, que me manda un mensaje, o que está orando por mí, porque es Cristo el que me ama. Y el amor de Cristo se manifiesta entonces a través de la iglesia. Es lo que el Espíritu Santo produce en la iglesia, ese amor. Y vienen las situaciones adversas, vienen las pruebas al cristiano, pero ese amor lo está sosteniendo. Es el amor a Cristo, el amor los unos por los otros. Este cristiano no está solo, porque hay una iglesia que está orando por él. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Timoteo entonces debía predicar con valentía, sin sentirse intimidado por las personas o por las circunstancias, aleluya. En aquella época donde estaba predicando Timoteo era Éfeso, una ciudad importante en aquella época, una ciudad donde ciertamente ya se había fundado una iglesia años anteriores, del 62 al 63 después de Cristo, estando por cierto el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, específicamente según Hechos 28, en una casa alquilada por 2 años, donde estuvo predicando el evangelio, y donde también ciertamente él envió varias epístolas, entre ellas las epístolas que conocías como las epístolas de la prisión, entre ellas la epístola a los Efesios, aleluya. Y entonces esa iglesia ya estaba fundada. Años después Timoteo estaba entonces en una misión apostólica, pastoral apostólica, allí en la ciudad de Éfeso, una ciudad donde había mucha idolatría. Estaba el templo de la diosa Diana, conocida como Diana, pero también Artemisa, una deidad pagana que adoraban los pueblos de aquella época. No solamente en Éfeso, sino en los alrededores iban las personas a ese templo, un templo que era tan magníficamente bien construido, arquitectónicamente hablando, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí, de hecho, inclusive las personas practicaban hechicería en esa ciudad, una ciudad entregada entonces a la idolatría. Pero allí fue enviado el Timoteo por parte del apóstol Pablo para predicar este glorioso evangelio, aleluya. No importa dónde estés tú, de dónde te encuentres tú, no importa la ciudad donde estés, no importa el pueblo donde estés, lo importante es que Dios te ha enviado, es que Dios está contigo, es que no estás solo. Los ángeles de Jesucristo, ahí estás contigo. La iglesia no está sola, la iglesia no está a la deriva, la iglesia no está derrotada. Los cristianos estamos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, aleluya. La palabra juventud del griego neotes es aplicable según el contexto de aquella época hasta los 40 años de edad. Entonces en aquel entonces seguramente había personas que cuestionaban a Timoteo porque era muy joven. Seguramente había personas que eran mayores de edad que él y decían: ¿qué me va a enseñar este jovencito? ¿Qué me va a enseñar este muchacho? Yo tengo más experiencia con él aquí en la iglesia que él lo que tiene en el ministerio. ¿Qué me va a enseñar? Y no han entendido que no es el hombre, es el glorioso Espíritu Santo de Dios. No tengas en poco la palabra de Dios, sino que escucha con atención y usa entonces, como dice la Biblia, el discernimiento, y entonces aprende con humildad lo que Dios nos quiere enseñar a través de las demás personas, aleluya. Timoteo estaba en Éfeso, necesitaba estas vitaminas espirituales de parte del Espíritu Santo para esta comisión apostólica, aleluya. Se desató entonces una persecución contra la iglesia. Pablo mismo estaba en prisión. En su primer encarcelamiento vivió en una casa alquilada, como lo acabo de mencionar, aleluya. Ahora Pablo no era prisionero, no era un prisionero en una casa alquilada, ahora estaba esperando el veredicto de Roma. ¿Qué iba a decir Roma? Y finalmente, como decíamos al principio, Pablo iba a ser decapitado. Pablo no era prisionero de Roma, Pablo era prisionero de Jesucristo. Pablo no era esclavo de los hombres, Pablo era esclavo de Jesucristo.
Su cuerpo estaba prisionero, pero su espíritu era libre como el viento. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 2:9: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Aleluya. O sea que no importa lo que pase, amados hermanos, esta palabra no está presa. Esta palabra debe ser predicada. Debemos de predicarla por todos los medios posibles. Es la bendita palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Aleluya. Porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Este evangelio poderoso no es para tenerlo entonces arrinconado. Este evangelio es para predicarlo. Aleluya. Sin duda, Timoteo sufría de fuerte persecución espiritual, combatiendo el reino de las tinieblas, tratando de que no avanzara, tratando de que se estacionara en su fe. Si usted se analiza y de un año para atrás no ha escalado en su fe, no has crecido en madurez espiritual, no has crecido en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no has procurado con diligencia una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo, es porque te has estancado, es porque no has avanzado. Y el estancarse es sinónimo a irse para atrás, porque en el evangelio solamente se tiene que avanzar. Si solo avanzar, nunca retroceder, y jamás de hecho mirar a los lados y no detenerse. Pero sin embargo, aquí tenemos la intención del Espíritu Santo: hablarle a su iglesia, motivar no solamente a Timoteo, sino a su iglesia. Aleluya. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participo de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Predicar el evangelio confronta el reino de las tinieblas. Como el reino de las tinieblas es confrontado, se gesta una guerra espiritual, una batalla espiritual, no solamente contra el predicador, sino también contra su propia familia, contra las congregaciones. Y si las congregaciones no están a la expectativa, no están orando, no están en la presencia del Señor, no están clamando, no están intercediendo, no están ahí invocando a Dios y sumergiéndose en la bendita palabra de Dios, esas iglesias entonces se van a debilitar y van a ser entonces poseídas por los terrores de la época, por el miedo de la época. Van a ser paralizados, cristianos que no van a poder avanzar en su fe, que en vez de animar a otros y darles palabra del Señor, amados hermanos, no van a tener otra alternativa sino arrinconarse. ¿Por qué razón? Porque no han dependido del poder glorioso del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Dios es poderoso para guardarnos. Aleluya. O sea que este evangelio tiene poder. O sea que este evangelio tiene autoridad. O sea que este evangelio puede romper las cadenas. Aleluya. Este evangelio tiene todo el poder de mostrarnos el camino al cielo. Aleluya. El camino a la libertad, el camino a la gloria, el camino a la paz para nuestras vidas y para nuestros corazones. Aleluya. Pero el Señor nunca nos echó mentiras. Nunca nos dijo que jamás lloraríamos, que nunca sufriríamos. Él lo dijo con toda claridad: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 2 de Timoteo 1:12, también el apóstol Pablo escribió: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. El apóstol Pablo dependía de Cristo porque era un esclavo de Él, era un esclavo de Cristo. Pablo en lo físico parecía débil, pero en lo espiritual poseía la fortaleza del cielo mismo. En el segundo siglo aparece un libro con la descripción física de Pablo, y lo escriben como un hombre de baja estatura, calvo, piernas curvadas, cejas juntas y con una nariz prominente. Es decir, Pablo, físicamente hablando, quizás no era muy bien dotado, muy guapo, pero Pablo no dependía de lo físico. Pablo dependía del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy en esta época muchos dependen más de lo físico, que cómo me veo,
cómo se me ve este vestido, cómo se me ve esta falda, cómo se me ve este saco, cómo se me ve esta corbata, o cómo se me ve este suéter, cómo voy a predicar y cómo voy a salir, cómo voy a ir a la iglesia. Están más cuidados de lo físico que de lo interno. Cuando están por fuera aparentemente limpios, pero por dentro están podrida su alma, porque han descuidado al Eterno, han descuidado la santidad. Cuando se hablan temas acerca del infierno, prefieren dar la vuelta y decir: ese no es el Dios que yo quiero creer, porque quieren creer un Dios que ellos entonces están formando con sus mentes, un Dios a la carta, un Dios al menú del mejor postor, al menú de la carta de las personas de esta época, un Dios que nunca le va a decir a alguien que se arrepienta, un Dios que nunca va a hablar del infierno. Es más, el cielo no existe, es más, todo va a terminar cuando mueras, es más, el diablo ni existe, es más, el pecado ni existe, son simplemente errores. Un Dios que va a estar más apegado a la humanidad de las personas, un Dios que en vez de ser alguien a quien nosotros le sirvamos, lo queremos poner en servidumbre para que Él nos sirva a nosotros. Un Dios que queremos clamar a Él solamente cuando estamos en problemas, y cuando estamos en dificultad queremos que ese Dios nos asista, porque para eso es Dios, dicen algunos. Un Dios que no queremos amarlo, un Dios que queremos ser egoístas, un Dios que siempre tiene que ayudarme pero yo nunca debo servirlo a Él, un Dios que por qué adorarlo, al cabo ya es Dios y tienes muchos ángeles en el cielo. Eso habla de la actitud de esta época. El problema es si esa actitud ha penetrado los corazones de algunos creyentes que han puesto en la balanza y ha ganado otras cosas por encima de la presencia del Señor. Ponen por encima tantas cosas de esta vida y ponen a Dios simplemente en una situación en que si tienen tiempo lo buscamos, amados hermanos. Pero vivir este evangelio implica un sacrificio, implica ser sus discípulos. Por eso el apóstol Pablo afirmaba: yo sé a quién he creído. Es decir, no he creído en una imagen, no he creído en un mono, no estoy creyendo simplemente en algo que gesté en mi mente. Él estaba creyendo en el Dios todopoderoso, en el creador del universo, en el Dios que lo mismo le son las tinieblas que la luz, el Dios que habita en la eternidad, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que también habita en la oscuridad, como dice la bendita palabra del Señor. Es el Dios que nos ama, es el Dios eterno, es el Dios que te puede ayudar, es el Dios que te puede sacar de donde estás, es el Dios que puede bendecir tu hogar y tu familia para la gloria de su nombre. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Te has dejado intimidar por las circunstancias? ¿Te llegó el temor a tu corazón por causa de lo que estás pasando? Hoy el Espíritu Santo nos invita: rindamos nuestra vida a Él. Pidámosle perdón si hemos dudado de Él. Pidámosle perdón si no le hemos buscado como debiéramos. Pidámosle perdón si no hemos leído por lo menos un capítulo al día estos días. Y yo te invito: adoremos a nuestro Dios. Si hoy si tú no has recibido a Jesús de Nazaret, hoy pues es el día más glorioso de tu vida. Hoy pídele perdón. Dile: Señor, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy seguro que las personitas que han escuchado este mensaje, Padre amado, estoy seguro que así como yo, Padre, han recibido tu mensaje y hemos entendido, Señor, tu voluntad hacia nosotros y el llamado del Espíritu Santo, Señor, a nuestros corazones a rendirnos a ti. Yo te pido por cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje: rompe las cadenas, las ataduras en su hogar, ayúdale en toda circunstancia, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Padre amado. Sana a los que estén enfermos, Padre amado. Bendice los matrimonios, bendice las familias, los hogares, desde el más pequeño hasta el mayor. Bendice a tu iglesia, Padre amado. Fortalece a tu iglesia y pongo en tus manos, Señor, sus vidas, Padre amado, y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Yo les invito a que lo compartan con otros y de todo corazón les deseo que Dios les bendiga.